Como Dios es maravilloso y hace las cosas perfectas, hoy no solo vamos a conocer eh, sobre lo que está pasando con los hermanos de Rusia, sino también con los hermanos de Ucrania. Hoy tenemos una invitada especial y ella es médica y se fue a Ucrania a trabajar con los desplazados allí. Ella es Dori Schultz y la vamos a invitar a que pase y nos esté contando lo que estuvo haciendo allí. Bueno, buenas noches. Dobre Viecher es en ucraniano, así que, bueno, desde ya les agradezco muchísimo el espacio que me está otorgando el grupo de las misiones y al pastor por este espacio y por el apoyo también. Me hace sentir bien y eso a veces incentiva muchísimo a que podamos continuar con este trabajo y poder compartir y que también de parte de ustedes pueda haber un apoyo espiritual también. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Dori Schultz. Bueno, yo nací y crecí acá en Coronel Dugrati. Desde niña, desde muy chiquita, siempre quise ser misionera y a medida que fui creciendo descubrí que medicina combinaba muy bien con las misiones. Entonces decidí estudiar medicina. Fue muy duro para mí la carrera. Bueno, ninguna carrera es fácil, todo se necesita sentarse, dedicarse. Y cuando finalicé todavía sentí que no estaba lista para las misiones. Entonces tuve que hacer mi especialidad, que es medicina familiar. Y cuando terminé también ya me quería ir y no, Dios quería todavía un año más que me quedara y me quedé para ser jefa de residentes y Dios me forjó todos esos años. Tomó entre 12 y 13 años prepararme para poder estar lista, para poder trabajar afuera. El año pasado tuve la oportunidad y la bendición de ir a Irak, ¿sí? Y trabajar en un campo de refugiados. Estando allí me di cuenta de lo difícil. Imagínense que de por sí la vida acá, con todas las comodidades, ya es difícil. Imagínense en otra cultura, otro idioma, lejos de tu familia, sin tus amigos, sin tu religión, todo, se te desestructura todo. Entonces, no es fácil para una persona que decide dejar todo, una persona que a veces decide decir no a no tener una relación amorosa con otra persona, o decir, no cumplimos el mismo sueño, porque Dios puso esto en mí y yo quiero hacer esto y quiero cumplir el propósito de Dios y a veces tener que renunciar a otras cosas, ¿no? En Irak, bueno, cuando volví a Argentina, Dios había puesto ese fuego en mí que necesitaba seguir trabajando con la gente que era afectada por la guerra, porque lo había visto en Irak. Irak ha sido por años, ¿sí?, destruida por la guerra, entonces decidí dejar todo mi trabajo y dedicarme a buscar lo que Dios quería para mí. Y me topé de alguna forma con una organización que se llama STEP-IN, es una organización eslovaca, es una organización no gubernamental, que me invitaron para ir para allá. Y dije, Señor, si ellos me llamaron y están tan necesitados de médicos para que podamos ir a trabajar allá, entonces lo voy a aceptar, porque justamente lo estaba buscando y vino de una forma que no lo había pensado. Entonces sentí que era de parte de Dios ir para allá, debido a también la gran necesidad y la situación, ¿no? ¿Me puedes ir una más atrás? Voy a mostrar algo. Ahí está. Bueno, este es un mapa de Ucrania. Todo lo que ven en la zona celeste y verde, algunas zonas son ya tomadas por los rusos y otras atacadas fuertemente y que gran parte de ellas están muy destruidas. Entonces, toda esa población se ha desplazado hacia la otra parte de Ucrania y casi entre el 40 y el 50% de la población ya ha sido
desplazadas fuera del país, se han escapado fuera del país. Y entre ellos los profesionales, entre el 60 y el 70% de los profesionales se fueron todos. Entonces la gente quedó muy desatendida, especialmente en la parte de salud, ¿sí? En las zonas en las que estuve trabajando es en Dnipro y en Kharkiv, ¿sí? Zonas muy cercanas al este y lugares donde nadie quiere ir a trabajar, obviamente, porque hay bombardeos constantemente. ¿Sí? ¿Otra? Bueno, esto fue cuando estaba en Ezeiza, ya a punto de salir, estaba muerta de miedo, porque no sabía lo que me podía esperar. Por un lado es como que tenía paz y por el otro lado tenía miedo, pero a medida que fue pasando el tiempo y llegué allá, Dios fue poniendo paz en mi corazón y haciéndome sentir que era el lugar donde Él quería que yo esté. Bueno, cuando llegué estaba nevando, un frío terrible, -10, -15 grados, pero he atendido sin sentir los pies por horas, era las condiciones, no teníamos luz, no teníamos agua caliente, nos teníamos que bañar con agua congelada, no teníamos gas natural para calefacción. Trabajar bajo esas condiciones fue muy duro, pero muy satisfactorio porque la gente estaba muy agradecida y pudimos cubrir esa necesidad. Bueno, eran como unos pueblitos en medio de la nada que teníamos que ir, porque la gente no tenía movilidad, mucha gente anciana que quedaba sola en estos lugares y no tenía alcance a la salud. Imagínense el tan precario que los baños nomás que tenían, ir a las escuelas, a los salones a atender. La modalidad de atención es a cargar todo el equipamiento, los medicamentos y demás, arriba de una Traffic y íbamos. Y teníamos diferentes locaciones a las que íbamos y atendíamos en ese lugar. Descargábamos todo, atendíamos a la gente, volvíamos a cargar y volvíamos al lugar. Por eso le decíamos clínica móvil. Esto era al lado de una iglesia, en unos containers que atendíamos, la gente esperando afuera porque imagínense, hacía meses que no podía ser atendida o tenían problemas de salud o demás. No. Entonces, imagínense tener una atención gratis, para ellos era muchísimo. Gente que se quedó sin trabajo, sin dinero. ¿Siguiente? Bueno, gente muy agradecida. Yo también aprovechaba de sacarme fotos, gente que también impactaron mi corazón. A veces esta relación con los pacientes me confortaba a mí también para poder continuar trabajando, ¿no? Esto era en un hotel que lo desalojaron todos para poder tener exclusivamente desplazados. Esto es en una escuela también, siempre de forma improvisada, trabajando. Siguiente. Esto era en un jardín de infantes, y siempre tratando de atender a la gente de la forma más profesional posible en lo que podíamos. También en un geriátrico, en el jardín de infantes, en la escuela, en un geriátrico, y atendiendo a la gente. Este chico es Sergi, fue mi traductor por un par de semanas. Todo ese trabajo obviamente no lo pude hacer en ucraniano, constantemente necesitaba un traductor para que podamos trabajar. Y esto en una escuela, en un pueblito bien lejano de donde estábamos viviendo, que había gente anciana que había quedado, era un pueblito solamente de gente anciana, que no tenía forma, digamos, no tenían vehículos, nada. Cuando llegamos estaba la gente súper agradecida, que no podían creer que habíamos ido allá para poder ayudarlos, ¿viste? Porque estaban hace tiempo necesitados, digamos, de gente. Y tal vez no solo de la parte médica, sino ver gente nueva, gente que se preocupara por ellos, ¿no? Y eso ha impactado grandemente, digamos, la vida de esta persona. Bueno, ella es Ana, es la enfermera con la que trabajo, una paciente. Bueno, Sergi, una paciente también en la escuela, en el pueblito. Y bueno, esto es un poco de argentinización, ¿viste? Me llevé mi mate y demás y empecé a convidar un poco de relax después del trabajo, ¿sí? Haciendo unas pizzas a la parrilla, ¿sí? Enseñándole un poquito de mi cultura a la gente, a mis compañeros de trabajo más pacientes, agradecidos siempre con el trabajo. Muchos de ellos, hasta al terminar la consulta, oraban por nosotros, para que nosotros pudiéramos continuar con este trabajo, ¿no?
Siguiente. Irina, mi traductora actualmente, ¿sí? Y esta es una paciente, 74 años, ella promovía el buen estilo de vida y entonces le digo, vamos a jugar una pulseada. Y jugamos un día y me ganó, 74 años. Este fue un entrenamiento que tuvimos que hacer de politrauma para estar preparados en caso de algún desastre y poder atender a la gente en caso de emergencia. Y esto fue en un refugio, un lugar que estaba lleno de containers que lo prepararon, le metieron camas cuchetas para poder recibir a los desplazados. Siguiente. También en la escuela. Y este chico, seguramente muchos lo conocen, es Edgar Sotko. Él es un chico de Silvina, también estudió medicina, es oftalmólogo. Y hace 2 meses me escribió y le pudimos abrir las puertas para que él también pudiera venir y trabajar con nosotros allí en Ucrania. Así que ya va a ser un mes que está ahí con nosotros. Y bueno, estás en la casa, somos muchos viviendo en una sola casa, así que hacemos lo posible para que al final del día podamos relajarnos con una buena comida y contarnos las experiencias que vivimos en la semana. También mi equipo, una paciente, otro paciente en la escuela. Siguiente. Y bueno, este es mi equipo, la farmacéutica, las 2 enfermeras, la otra médica con la que trabajo, Costia es el coordinador, la recepcionista y mi traductora. Y estos fueron los primeros días que empezó a hacer calor, así que aprovechamos a sacar todas las cosas afuera y desayunar afuera. La verdad que fue una bendición empezar a sentir el calor después de 3 meses de ese frío crudo. Así que empezamos, la verdad que disfrutamos un montón del calor cuando empezó a venir. Bueno, estas son un par de fotos de algunos edificios de las zonas cercas en las que estuvimos trabajando, de los desastres que ha dejado los bombardeos, la guerra. La verdad es que ha sido eh, muy desconsolador ver a la gente no perder todo. Ciudades hermosas que han sido destruidas por este conflicto, ¿no? A veces no quedaba nada en pie y todavía se escuchaban que caían bombardeos sin propósito alguno, ¿no? ¿Sí? Bueno, más fotos acerca de edificios y relacionados con la guerra. Ciudades totalmente destruidas, no hay infraestructura que haya quedado en pie. Siguiente. Barrios que daba mucha pena, ¿viste?, cruzar por allí, hay mucha la tristeza, entonces la gente mentalmente queda muy destruida. Y en la ONG también trabajamos mucho con la salud mental y tenemos muchos psicólogos, tenemos un equipo que trabaja con esto porque la forma en la que le afecta a la gente es muy fuerte, ¿sí? No tanto en la parte médica, sino en la parte mental también. Y bueno, quiero leerles este versículo para terminar. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Romanos 10, 14 y 15. Y este es un incentivo para los jóvenes, ¿sí? Para predicar, como dice Romano, predicar es prepararse, ¿sí? Es estudiar una carrera, es estudiar un idioma, es entregar el corazón a Dios, ¿sí? Es saber elegir bien. Dios a veces nos da la libertad, dentro de todo lo que tenemos, Él nos da la libertad para que nosotros podamos elegir qué es lo que queremos también. Fue mi elección estudiar medicina, yo podía haber elegido cualquier otra cosa. Y Dios me presentó la oportunidad de ir a Ucrania, pero fue mi decisión ir para allá, ¿sí? Entonces es la combinación entre lo que Dios te ofrece y lo que uno puede elegir, pero elegir con sabiduría, ¿sí? A mí me tomó 13 años para poder prepararme y para poder realizar este trabajo, y aún así siento que todavía me falta, ¿sí? Entonces, prepárense, estudien un idioma, prepárense, estudien una carrera, porque esas son las herramientas que Dios va a usar a través de ustedes para afectar la vida de los demás. Cuando Jesús fue a buscar a los discípulos, la gente estaba trabajando, estaba preparando, había gente formada, ¿sí? No era gente que estaba desocupada, ¿sí? Así que los incentivos para que se preparen, ¿sí? Y sea donde sean que estén, ya sea una misión transcultural o donde ustedes vivan, donde tengan su trabajo,
a donde ustedes crezcan, que puedan impactar a sus colegas, ¿sí? Y a las personas demás con las que estén en contacto. Y les pido también oración para que podamos continuar con esta misión allí, para que podamos seguir recibiendo donación, ya sea monetaria o de recursos humanos, para poder continuar trabajando en este lugar, ya que la gente está muy necesitada y cada vez es más difícil encontrar gente que se anime a ir a estos lugares de conflicto. Muchas gracias por este espacio y bueno, les dejo con Jacqueline. Mire si se hubiera perdido el culto de hoy.